Bueno, de lo que vamos a hablar como siguiente parte del Pro Tools 11 es de los tipos de tracks. Quedamos que tenemos una ventana de mix, que notarán aquí está el nombre de la ventana, no es difícil perderse. Perdón, no es fácil perderse. Y ponemos el comando Shift Command N. Eso va a abrir nuestra ventanita para crear los tracks con los que queremos trabajar. Voy a hacer un poquito de zoom. Vamos a hablar del primer track. Dice que, bueno, de esta ventana, puedo ponerle la cantidad de tracks que necesito. Esto requiere de que ya sepan ustedes con qué van a trabajar de sesión, y si no, no pasa nada, pueden irlos creando de a poco. Puedo decirle al Pro Tools, ojo, al Pro Tools, no al Pro Tools HD, que mi track puede ser mono o puede ser estéreo. Si se tratara de un Pro Tools HD, pueden decirle versiones surround. Igual lo vemos más adelante. El tipo de track. En una versión que no es HD, insisto, tenemos tracks de audio, tenemos tracks auxiliares, tenemos master fader, MIDI track e instrument track. Y luego tenemos una parte que es importantísima y que de repente no muchos entienden, que tiene que ver con cómo quiero que se comporte el audio o el MIDI dentro de una sesión de Pro Tools. Y finalmente, lo que tengo ahora es un signo de más, donde yo puedo empezar a crear los demás tracks con los que quiero trabajar. Entonces vamos a poner solamente un solo track de cada uno para que puedan ver las diferencias de esto. Tengo un track de audio que es mono. Vamos a dejar esto de sample y ticks para más adelante, para un tutorial más adelante cuando hablemos de MIDI. Luego voy a hacer el mismo track, pero lo voy a hacer estéreo. Voy a hacer un track ahora mono, pero que sea auxiliar. Después voy a crear uno estéreo, pero otra vez auxiliar. Seguimos de un track mono, pero ahora es master. Otro track estéreo, master. Y luego vamos a poner finalmente, tenemos un MIDI track. Y el track de MIDI, si se fijan, no le puedo decir si es mono o estéreo. Y esto es bastante evidente por aquellos que trabajan con MIDI. Saben que se trata de generación de eventos. Entonces no es estrictamente hablando audio. Es solamente mandar mensajes hacia un dispositivo, que puede ser un sinte virtual o que puede ser un sintetizador físico. En el caso de un track de MIDI, lo que necesita tener conectado ese track es un sintetizador físico, un módulo de sonidos físico. Después puedo crear en versión mono un track de instrumento y en versión estéreo igualmente otro track de instrumento. Aquí importante aclarar, track de MIDI, como ya les dije, se trata del track con el que puedo hacer MIDI con dispositivos externos, instrumentos físicos, sintetizadores, módulos de sonido, etc. Si hablamos de un track de instrumento, idealmente de lo que hablamos es de los sintetizadores virtuales que vienen dentro del mismo Pro Tools y que más adelante vamos a hablar de ellos, como el Boom, como Expand 2, etcétera, etcétera. Hablaremos, repito, más adelante de eso. Pero bueno, esta es la cuestión de los tracks que tengo en un Pro Tools. Vamos a llamarlo así, convencional. No es un Pro Tools HD. Más adelante hablaremos tal vez de un HD. Una vez que tengo ya la selección de mis tracks lista, de lo que yo necesite para esa sesión en particular, le voy a decir Create. Y automáticamente pueden ver ustedes en la pantalla cómo se empezaron a crear mis tracks. Los que usan Pro Tools 10 hacia abajo notarán que en el Pro Tools 11 cambia un poquito algunas cosas, como es la forma del fader, etcétera, etcétera. Pero lo demás sigue siendo lo mismo. Y los usuarios nuevos, pues bueno, tienen una vista bastante linda, con lo cual puedo empezar a trabajar. Para terminar este tutorial, cómo reconocer los tracks es muy simple. Yo lo que tengo es, pues evidentemente, primero que nada el nombre del track, pero tengo unos iconos. Los de audio notarán que tienen una especie de forma de onda. Los auxiliares tienen una flechita hacia abajo. Los masters tienen un símbolo ahí de sumatoria, epsilon, algo así es. Después tenemos el de MIDI, que tiene justo este conector de MIDI que todos conocemos, todos los que trabajan con MIDI cuando menos. Y finalmente los de instrumento se los van a encontrar con una especie de tecladito. Si esto no es suficiente, yo tengo una sección en la parte inferior y superior en esta ventana de mix, donde puedo reconocer el color. Tal vez no sea la parte más adecuada en este sentido particular, porque yo, si le doy doble clic
a esta ventana, lo que voy a abrir es una ventana que se llama Color Palette, donde yo puedo tal cual ponerle colores a mis tracks para trabajar de una manera más cómoda. Hablaremos más adelante de esta ventanita porque parece que el hecho de poner colores no significa gran cosa, pero ayuda muchísimo. Ese es el tipo de tracks y hablaremos de a poco qué hace cada track más adelante.